Pocos conflictos en la historia pueden afirmar haber remodelado el mundo como la Segunda Guerra Mundial, y como tal, continúa inspirando estudio y debate desde académicos hasta la persona ordinaria en la calle. Ayudando a esto es la amplia disponibilidad de imágenes que documentan esta gran calamidad de la historia. Aún hoy, casi 80 años después de su fin, se siguen descubriendo fotos inéditas que revelan nuevas historias para ayudarnos a contar la historia de la forma más completa posible. Naturalmente, muchas de estas imágenes son todo menos agradables, y en este episodio vamos a ver 10 imágenes inquietantes del conflicto más definitorio en la historia moderna. Aunque su nombre puede ser uno de los más odiados en la historia, pocos historiadores negarían que Adolf Hitler sabía cómo captar la atención de una audiencia. Se han realizado libros completos y estudios académicos sobre las habilidades casi legendarias e hipnóticas del hombre que la historia recuerda como el Führer. Su energía, sus gestos, su voz, todo parecía conspirar para seducir a una audiencia y hacerla caer bajo su hechizo, y fue esta habilidad para atraer a las masas una de las claves del ascenso al poder del partido nazi en los años 30. Un punto clave predominaba cuando Hitler hablaba, el concepto del destino alemán. Con la recuperación de territorio perdido en la Gran Guerra y ahora con la invasión de Polonia en marcha el 1 de septiembre de 1939, Hitler tomó el centro del escenario en el Reichstag, la sede del gobierno alemán, para entregar su mensaje de los próximos pasos hacia ese destino. Este es Hitler en el primer día de la guerra. El discurso esbozó las razones por las que había elegido la guerra, muchas de las cuales eran fabricadas, y terminó con una declaración bastante ominosa, cito, «Soy, a partir de ahora, solo el primer soldado del Reich alemán. De nuevo me he puesto el abrigo que era el más preciado y querido para mí. No me lo quitaré de nuevo hasta que se asegure la victoria, o no sobreviviré al resultado». Para cualquier nueva familia, esperar el nacimiento de un hijo puede ser un momento de ansiedad, pero seguramente lo fue para los padres de Neville Mooney. Mientras esperaban que Neville hiciera su aparición, el mundo en el que estaba naciendo se deterioraba rápidamente. En la mañana del domingo 3 de septiembre, 1939 fue recibido en los brazos de sus padres. Como primer bebé nacido en Londres, ciudad que estaría en primera línea ante la inminente tormenta, ese día lo convirtió en el primer bebé de la ciudad durante la guerra. A las 11:15 horas, el primer ministro británico Neville Chamberlain, en una transmisión de 5 minutos en el Home Service, anunció que como Hitler no había respondido a las demandas británicas de abandonar Polonia, cita, «Este país está en guerra con Alemania». Chamberlain continuó diciendo que el fracaso para evitar la guerra fue un golpe personal amargo, y que no creía que pudiera haber hecho más. Sin embargo, la historia continúa juzgándolo bastante duramente. Mientras tanto, el joven Neville Mooney encontró sus primeros días de vida marcados por el miedo de los adultos a su alrededor de que Alemania recurriera a lanzar armas de gas en las ciudades británicas, por lo que las máscaras de gas en pequeños morrales se convirtieron en parte del atuendo normal como un reloj. Sin embargo, era casi imposible colocar una máscara de gas sobre las pequeñas caras de los bebés y niños muy pequeños. Por lo tanto, se desarrollaron una serie de alternativas, incluyendo cunas que podían filtrar el aire del gas venenoso antes de que llegara al bebé en su interior, mientras que también se produjeron grandes dispositivos parecidos a sacos para que los padres pudieran llevar a sus bebés al exterior con cierta tranquilidad, lo cual el pequeño Neville aquí está luciendo. A pesar del temor a un ataque con gas, ni Alemania ni los aliados occidentales utilizaron tales armas. El uso de gas por Alemania en el frente occidental de la Gran Guerra abrió la puerta para que todos los bandos utilizaran esta arma letal contra las fuerzas enemigas. Por lo tanto, se comprendió rápidamente que si la Alemania nazi desarrollaba gas como arma, daría permiso a los aliados para hacer lo mismo. En los tratados de limitación de armas de los años 20, destinados a prevenir otra gran guerra, las armas de gas fueron una de las que las naciones del mundo intentaron prohibir. Sin embargo, varios fabricantes químicos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania colaboraron en la creación de pesticidas industriales, sabiendo que podrían usarse como armas. Apreciar la potencia de tales armas potenciales que ambas partes poseían significaba que la amenaza de usarlas se contrarrestaba con la amenaza de su uso en represalia.
Sin embargo, en la guerra por China, el imperio japonés tenía pocas de esas reservas. Primero probado en prisioneros chinos en fábricas de la muerte, como la notoria Unidad 731, las fuerzas japonesas emplearon gas venenoso indiscriminadamente contra las ciudades chinas desde 1937 hasta el final de la guerra. Algunos de los gases utilizados estaban destinados a incapacitar al enemigo, como las llamadas velas rojas, que, al encenderse, inducían vómitos incontrolables, o el gas mostaza y lewisita, que dejaban a las víctimas con quemaduras graves y ampollas en su piel. También existían los gases apocalípticos, creados para matar al mayor número de personas posible. El momento que te detiene el corazón cuando una fuerza bombardera estadounidense comienza su bombardeo al enemigo debajo, un B-17 con su tripulación de 11 hombres se desvía hacia el camino de las bombas liberadas por otro B-17, volando a una altitud más alta. En unos momentos, la primera bomba de 1000 libras lanzada desde arriba golpeará el estabilizador horizontal de babor del desafortunado B-17, cortándolo, dejando a la aeronave entrar en un giro incontrolable, su tripulación incapaz de escapar, ya que las fuerzas G los mantienen pegados al fuselaje de su aeronave. La aeronave, un B-17G apodado Miss Donna May II, del Escuadrón de Bombas 332, Grupo de Bombas 94, Octava Fuerza Aérea, se desvió de su posición y debajo de otro B-17, llamado Trudy, durante su carrera de bombas. El estrés del giro arrancó las alas a 13.000 pies, desintegrando al bombardero en el cielo y matando a los 11 miembros de la tripulación. Uno solo puede imaginar la culpa que debió sentir la tripulación de Trudy, sabiendo que su bomba mató a 11 de sus propios camaradas. Si las imágenes de soldados en trincheras han llegado a simbolizar la naturaleza de la Primera Guerra Mundial, entonces seguramente se puede argumentar que las imágenes de oleadas de bombarderos llenando los cielos como un enojado grupo de pájaros cargando para llover destrucción representa la esencia de la segunda. Los ataques iniciales a menudo eran asuntos modestos, con bombarderos de 2 motores operando en un tamaño de escuadrón de 12 a 20 aviones, centrando su atención en un solo objetivo. Pero mientras Alemania se aferraba a sus bombarderos medianos de 2 motores, los aliados occidentales construyeron una inmensa fuerza de enormes bombarderos estratégicos de 4 motores, con la esperanza de pulverizar a las potencias del eje. Con tantos aviones en el cielo a la vez, era inevitable que se produjeran incidentes como este o que los bombarderos chocaran entre sí. No ayudó que muchas tripulaciones pasaran por cursos de formación simplificados, para incorporar a tantas de ellas al combate lo más rápido posible, lo que llevó a que estas tripulaciones fueran más propensas a sufrir accidentes. Solo la Octava Fuerza Aérea perdió más de 2.100 aviones en accidentes e incidentes no atribuidos directamente a la acción enemiga. Dos oficiales japoneses posan orgullosos para la cámara, sabiendo que están siendo retratados como héroes para la gente en su hogar en Japón, trayendo gloria a sus familias y a sus comunidades. Cada nación necesita sus héroes. Los héroes inspiran a los que siguen después y aseguran a las poblaciones de la victoria final de su nación. Entonces, ¿qué hazaña lograron estos dos hombres para merecer tal elogio? Los dos hombres son segundos tenientes en el ejército imperial japonés, sirviendo en China, Toshiaki Mukai de 25 años y Tsuyoshi Noda de 26 años. La mayoría de las cuentas históricas occidentales de la Segunda Guerra Mundial etiquetan el inicio del conflicto como la invasión de Hitler a Polonia el 1 de septiembre. Muchos historiadores asiáticos, particularmente en China, lo ven de manera diferente, citando en su lugar la invasión japonesa a Manchuria en 1931. Como el verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que la guerra entre China y Japón se absorbió en la guerra entre Japón y los aliados, y el fin de ambas estuvo directamente relacionado entre sí. Las fotos de los dos oficiales fueron tomadas en 1937, después de que el ejército japonés capturó la ciudad de Nanjing, entonces capital de China. Lo que siguió fue una orgía de violencia y violación masiva contra la población civil que los oficiales japoneses de alto rango no pudieron detener, incluso si quisieran. Estos dos hombres se harían famosos por su contribución a este horror, ya que la fotografía fue tomada como parte de un artículo de noticias que cubría un concurso que habían realizado para ver cuál de ellos podía decapitar a 100 personas más rápido con una espada Yasukuni.
El artículo luego bromea cruelmente que después de completar esta hazaña, los dos hombres entraron en lo que se cita entradas extras. Ambos hombres sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y fueron juzgados por sus crímenes por los aliados y ejecutados el 28 de enero de 1948. Una mujer judía está rodeada por una multitud enfurecida en la ciudad ucraniana de Lvov durante los pogromos de 1941 tras la invasión alemana. Sus ojos aterrados suplican misericordia a quien sostiene la cámara. Anteriormente vio cómo sus amigos y familiares eran sacados de sus casas, golpeados y asesinados, y sabe lo que sigue. Los nacionalistas ucranianos, siendo antisoviéticos y antisemitas, colaboraron con las tropas alemanas y la Gestapo para capturar a los judíos, a quienes consideraban conspiradores con las crueles autoridades soviéticas que los gobernaban antes de la invasión. Cuando se descubrieron cientos de cuerpos en las cárceles de la ciudad, víctimas de las autoridades soviéticas, desató una ola de violencia contra los 150.000 judíos de la ciudad, a lo que los invasores alemanes estuvieron más que dispuestos a acomodarse. Las multitudes que se reunieron para participar perdieron todo sentido de moralidad y simpatía mientras redondeaban a los judíos y los arrastraban a las calles entre el 30 de junio y el 2 de julio, y luego, nuevamente, el 25 y el 29 de julio. Las víctimas encontraron sus hogares destruidos, sus pertenencias robadas y fueron golpeadas brutalmente, incluso despojándolos de sus ropas. Los niños no se salvaron de la atrocidad. Las niñas judías fueron violadas en grupo y golpeadas junto a sus madres y abuelas, mientras que se sabe que los niños ucranianos de tan solo 9 años ayudaron en los asaltos. Todavía se debate cuántos fueron asesinados en los pogromos. La cifra se complica aún más por la participación de los escuadrones de la muerte alemanes, los Einsatzgruppen, que tuvieron un papel en el Holocausto. Lo que se sabe es que para cuando las fuerzas soviéticas liberaron Lvov de la ocupación alemana, el 21 de julio de 1944, menos del 1% de los judíos que habían vivido allí habían sobrevivido. Un barco aliado es engullido por una torre de agua cuando el torpedo del submarino alemán U-Boat, que lo había estado acechando, impacta su casco. Probablemente la tripulación a bordo del barco mercante no tuvo advertencia del peligro en el que se encontraban hasta que fue demasiado tarde, con solo el pequeño periscopio del tiburón de metal, apenas más ancho que un tubo de drenaje, sobresaliendo a través del agua para indicar la posición del submarino, algo casi invisible en las a menudo agitadas aguas del Atlántico Norte. En el U-Boat, sin duda, el capitán vio esta imagen a través del periscopio con regocijo, sabiendo que había cumplido con su deber y sumado a su puntuación, lo cual ayudaría a elevar su estatus en el mundo nazi, que adoraba a sus héroes, particularmente en la flota de U-Boats, quienes estaban asfixiando a Gran Bretaña hasta someterla, lo que esperaban finalmente traería a toda Europa completamente bajo el jackboot alemán. A pesar de que hubo 2 días entre la invasión alemana de Polonia y la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia, los barcos aliados continuaron zarpando como si estuvieran en tiempos de paz. Como resultado, muchas de las primeras víctimas de los U-Boats estaban indefensas, permitiendo a los comandantes ahorrar sus costosos torpedos y bombardearlos en la superficie con sus cañones de cubierta. La Marina Real Británica y las canadienses no tenían suficientes buques de guerra para proteger cada cruce de barcos, incluso en convoyes, y sus fuerzas aéreas no estaban preparadas para cubrir la brecha. Así, los submarinos alemanes tiñeron los mares de negro y rojo con petróleo y sangre, casi logrando estrangular a Gran Bretaña hasta la muerte. Winston Churchill confesaría posteriormente que la amenaza submarina era su único gran temor durante la guerra. Sin embargo, los aliados aprendieron rápido. Las fuerzas aéreas comenzaron a recibir aviones con un alcance más largo y mejor armados, cada vez más equipados con radar para cazar submarinos en la superficie incluso de noche. Las marinas aliadas también recibieron un flujo de nuevos buques de guerra, dispositivos de detección submarina, como el Detección Antisubmarina de Comité de Investigación y Desarrollo, y armas antisubmarinas, como el Hedgehog, que disparaba una salva de cargas explosivas en la ubicación de un submarino sospechoso. Al final de la guerra, a pesar de los submarinos más avanzados en producción, la situación había cambiado drásticamente.
A finales de 1944, ningún capitán de submarino perdería tiempo fotografiando sus objetivos mientras los hundían, porque sabían que pronto el cazador sería la presa e intentaría desesperadamente evadir una fuerza de escolta cada vez más tenaz. Un soldado estadounidense está parado junto a un cráter creado por un proyectil disparado desde un submarino japonés. El gran tanque de almacenamiento, su objetivo, permanece casi intacto, excepto por algunas pequeñas abolladuras a pocos metros detrás de él. No se necesitaría mucho para imaginar lo que podría haber pasado si el proyectil hubiera caído solo unos pies más cerca. Cuando Hitler marchó hacia Polonia, los Estados Unidos de América eligieron mantenerse al margen, como lo había hecho más de 20 años antes cuando el Kaiser realizó una acción similar. Estados Unidos adoptó una política similar con Japón y la crisis en Asia. En ambos casos, océanos enteros ofrecían una zona de amortiguamiento para que los Estados Unidos continentales se sentaran en relativa seguridad frente a la deteriorada situación global y la expansión de la tiranía del eje. Pero una vez que Japón se dio cuenta de que su expansión inevitablemente lo llevaría a un conflicto con América, lanzaron su atrevido ataque contra Pearl Harbor. Este ataque fue tan impactante que sacudió a la gente de los Estados Unidos, quienes temían que los aviones japoneses comenzaran a atacar sus ciudades. Mientras que América se salvó de los bombardeos vistos en Europa y Asia, no estuvo, como se cree erróneamente a menudo, libre de ataques directos. Justo después de las 9 de la mañana del 23 de febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt se dirigía a la nación por la radio durante una de sus charlas junto a la chimenea. El submarino japonés I-17, bajo el mando del comandante Nishino Koso, emergió en la costa de California justo al oeste del pueblo de Goleta. El I-17 bombardeó las instalaciones de refinación costeras de los campos petrolíferos de Elwood durante unos 20 minutos, con su cañón de cubierta de 5.5 pulgadas o 14 centímetros. La precisión japonesa fue pobre. Aparte del daño a la tubería, el único otro daño logrado fue de un proyectil que atravesó un muelle de madera en la base de una torre de perforación y luego explotó en una casa de bombas. El ataque no logró sus objetivos, pero aterrorizó a la población estadounidense. El territorio continental de los Estados Unidos no había sido atacado por una potencia extranjera desde la guerra de 1812 con los británicos, y el I-17 parecía haber podido acercarse a la costa de California sin ser desafiado, lo que planteaba serias preguntas sobre la seguridad de la nación. Por lo tanto, el impacto psicológico del ataque superó con creces su impacto material contra la refinería. Se coloca una soga alrededor del cuello de Lipa Radic, de 16 años, mientras se prepara para ser ejecutada el 8 de febrero de 1943. A pesar de su corta edad, Radic decidió tomar las armas con los partisanos yugoslavos contra los alemanes y sus colaboradores fascistas, después de que ella y su familia fueran arrestados por ser conocidos comunistas. Sirviendo con las fuerzas comunistas de Josip Tito, así como luchando contra los alemanes, a menudo se encontró luchando contra los partisanos que apoyaban la monarquía yugoslava, mientras Tito luchaba para establecer una Yugoslavia libre bajo la bandera del comunismo. Radic fue capturada durante una gran operación alemana contra las fuerzas de Tito a inicios de 1943. La lucha resultaría sangrienta, pero finalmente los alemanes no lograron derrotar a los partisanos de Tito, quienes continuaron librando su guerra de revolución y libertad. A su corta edad, se pensaba que podría ser presionada para delatar a aquellos con quienes había combatido. Aunque la traducción exacta de lo que supuestamente dijo a sus captores varía un poco de una fuente a otra, generalmente se acepta que respondió con palabras en el sentido de, comillas, mis camaradas darán sus nombres cuando venga mi muerte. Fin de comillas. Sus palabras sellaron su destino fatal, pero también la transformaron en una mártir por la causa. Después de la guerra, la Yugoslavia comunista de Tito la honró póstumamente con la Orden del Héroe del Pueblo. Una flota de buques de guerra japoneses navega junto a una amenazante torre de humo negro, donde una vez había estado entre su número un poderoso buque de guerra, posiblemente el buque de guerra más poderoso de la historia, ya que esta imagen retrata la muerte del superacorazado Yamato el 17 de abril de 1945.
Durante los años de entreguerras, hubo un creciente debate en los círculos navales de todo el mundo sobre la utilidad futura de los grandes acorazados en combate, dada la potencia de los submarinos y aviones. Japón se aferró a la idea de los acorazados más tiempo que algunas de las otras potencias, y procedió a diseñar la clase Yamato de superacorazado, diseñado específicamente para desafiar a la Marina de los Estados Unidos. Su enorme tamaño de más de 70.000 toneladas y su tremenda potencia de fuego lo hicieron a él y a su barco hermano, el Musashi, el acorazado más mortífero en el agua, al menos en teoría. Aquellos que argumentaban que el acorazado había tenido su día, resultaron estar en lo correcto. A pesar de ser el orgullo de los japoneses, ambos buques tuvieron carreras poco espectaculares, sin poder demostrar su verdadero potencial. Musashi fue destruido por un ataque de los Estados Unidos. Aviones en la batalla del Golfo de Leyte, el 24 de octubre de 1944. En el año siguiente, la marina japonesa fue desangrada hasta la muerte, mientras las marinas aliadas que se unieron contra ella comenzaron a dominar el Pacífico. Dándose cuenta de esto y de la locura de intentar mantener un buque como el Yamato en el mar frente a tal poder aliado, se ordenó al Yamato defender la isla de Okinawa contra los aliados, en lo que todos sabían era una misión suicida. Se ordenó que el barco encallara y utilizara su potencia de fuego para repeler los ataques estadounidenses hasta sucumbir al poder aéreo americano. Sin embargo, no tendría la oportunidad de poner este plan en acción, y fue interceptado en ruta, cuando sus revistas detonaron tras golpe de las bombas y torpedos americanos, lanzados por aviones basados en portaaviones. El Yamato fue aniquilado detrás de una pared de humo y fuego. Su destrucción no solo acabó con la vida de este increíble barco, sino que también marcó el fin de una era. Nunca más se construiría un buque de guerra de su tamaño, diseñado para el combate superficial. Sentado en medio de las ruinas destrozadas de una vez gran ciudad, se encuentran las torres gemelas de la Catedral de Colonia, que a pesar de la devastación, aún se elevan hacia el cielo. Colonia, la tercera ciudad más grande de Alemania, fue un objetivo principal para la campaña de bombardeos aliados, con el fin de doblegar al Tercer Reich de Hitler. De fe pueden haber mirado a la catedral aún en pie, como una fuente de consuelo de que Dios aún existía, a pesar de los horrores que se les estaban infligiendo. Esta creencia fue terriblemente errónea, ya que la imagen distintiva de la catedral fue utilizada por las tripulaciones de bombardeo aliadas para encontrar sus objetivos y desatar sus devastadoras cargas. Colonia fue bombardeada numerosas veces durante la guerra, pero su nombre estará para siempre vinculado con los eventos de la noche del 30 y 31 de mayo de 1942. Esa noche, el Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea, bajo el liderazgo del mariscal del aire Sir Arthur Harris, envió más de 1000 bombarderos para golpear la ciudad con lo que se esperaba fuera un golpe decisivo. La cifra requería casi todos los bombarderos disponibles, incluyendo algunos en aviones de entrenamiento, volando juntos a través de las defensas alemanas, con cada avión asignado a sus propios sectores para alcanzar sus objetivos. Se iniciaron 2.500 incendios separados, 1.700 de los cuales fueron clasificados por los bomberos alemanes como grandes. Casi 13.000 edificios fueron destruidos, de los cuales más de 2.500 eran edificios industriales o comerciales. Sorprendentemente, el número de personas muertas en el suelo fue notablemente bajo, siendo menos de 500, gracias a las preparaciones alemanas y la construcción de refugios contra ataques aéreos. Más de 5.000 personas resultaron heridas y más de 45.000 perdieron sus hogares por los bombardeos. Tal era el miedo a los ataques de represalia, que casi 700.000 personas huyeron de las ruinas de la ciudad después del ataque. Además de dañar la contribución de la ciudad al esfuerzo de guerra nazi, el ataque también fue un gran triunfo propagandístico para los aliados. Pero, cerca del final de la guerra, las imágenes de los daños causados por los bombardeos aliados a los centros civiles llegaron nuevamente al pueblo británico. Muchos de ellos, que habían sufrido bajo los bombardeos nazis durante el Blitz, en lugar de celebrar el logro del comando de bombarderos, estaban horrorizados de que sus propias tripulaciones no solo se hubieran involucrado en actividades que asociaban con su enemigo, sino que habían logrado una devastación aún mayor. Aún hoy, historiadores debaten intensamente si los bombardeos aliados a ciudades alemanas y japonesas fueron crímenes de guerra.
Sin embargo, Harris viviría el resto de su vida completamente sin remordimientos.